Muy buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, en nombre de FUNCIVA y en nombre de la Universidad Internacional de La Rioja, dar la bienvenida a todos los asistentes a esta tercera jornada académica sobre políticas sociales, pero quiero hacerlo de forma muy especial y muy agradecida a Alberto Reyero, que es nuestro ponente de hoy. Tenía ocasión de comentarle antes que esta es la tercera que cierra el ciclo de los encuentros que hemos hecho a través de la Fundación en la universidad para tener ocasión de poder debatir y conocer de una forma cuyo formato creo que ya conoce el ponente, en el sentido de que será su primera intervención abierta, en el sentido de que estará registrada a través de la web, y que a partir de ese momento iniciaremos un debate que será completamente a puerta cerrada. Creo que la Fundación Ciudadanía y Valores, dentro de lo que es el espíritu de la universidad, lo que ha hecho es un auténtico ejercicio de responsabilidad, consistente en convocar a las formaciones políticas que sabemos que de una u otra forma, en el gobierno o en la oposición, van a ser absolutamente determinantes del futuro de los próximos 4 años. Tuvimos en primer lugar a Iñaki Echaniz, del Partido Popular, en segundo lugar a Rafael Bengoa, del Partido Socialista, y hoy tenemos a Alberto Reyero, de Ciudadanos. Creo que en estas tres formaciones políticas es donde va a estar, en función de lo que decían los ciudadanos el próximo día 20, el futuro de la administración española, y al margen de cuál sea el lugar que ocupe en cada una de ellas, es evidente que su voz, su criterio, será absolutamente determinante. Alberto Reyero nos ha hecho el inmenso favor de comparecer hoy ante nosotros. No voy a hacer una extensión sobre cuál es su currículum y su experiencia, pero sí tengo que decir que es alguien que ha hecho suyo algo que, por cierto, forma parte también del discurso de su formación política de Ciudadanos, y es que en política deben entrar aquellos que han tenido previamente una experiencia de gestión en la propia sociedad. Y desde luego nuestro ponente de hoy la tiene, lleva más de 22 años de experiencia en recursos humanos, en distintas empresas multinacionales, de consultoría, de electrónica, de energía. Ha estado en BP, ha estado en Toshiba, ha estado en aquellos esfuerzos en los que la sociedad convoca ciertamente a los mejores, y en un momento determinado, en el año 2011, pues tomó la decisión de asumir un compromiso político, que lo hizo en la anterior legislatura a través de UPyD, y que en esta nueva fase, después de las últimas elecciones autonómicas y municipales en España, lo hizo ya dentro de Ciudadanos, y luego en estos momentos pues es el portavoz de esta formación política en la Comisión de Políticas Sociales y de Familia. Yo solamente quiero reiterar mi más profundo agradecimiento, pedirle que se sienta en casa, que esta es una reunión donde lo que pretendemos todos es aprender de ti, pretendemos todos enriquecernos de la experiencia y del conocimiento, como lo hicimos ciertamente con los dos magníficos ponentes, que fueron tanto Iñaki Echaniz como Rafael Bengoa, y que creo que no se busca un escenario de debate político, ideológico, ni muchísimo menos, sino antes, al contrario, pues tener la oportunidad de aproximarnos a lo que todos somos conscientes que va a ser pues determinante en el futuro de los próximos 4 años de nuestra nación. Él nos ha preparado ya una ponencia que se ha repartido, que tengo que decir que es, desde mi punto de vista, un trabajo con el que se podrá coincidir o discrepar, pero de extraordinaria calidad, y de un esfuerzo que yo agradezco de una forma muy importante, donde hay algunas propuestas verdaderamente llamativas y que suscitarían el interés y el debate de cualquiera de los presentes, pero lo que le pido a él es que durante el tiempo que él estime oportuno, pues que haga uso de la palabra para que después podamos empezar el debate. Y muchísimas gracias por estar en esta que es tu casa, Alberto. Muchísimas gracias, Alberto, gracias por esa presentación, y gracias a la Fundación también por tener la oportunidad de asistir aquí y de que les cuente cuáles son las propuestas que tiene Ciudadanos en lo que es el campo de las políticas sociales. Como decía Alberto, yo he preparado un documento que hemos repartido,
y tenía la duda, sobre todo por el momento en el que estamos, de decir, bueno, yo lo que no quiero es venir aquí con el programa electoral, que bueno, eso tampoco tiene ningún sentido, porque además el programa electoral pues ya está disponible, se puede mirar, pero también entiendo que por la especial naturaleza el especial momento de político que estamos viviendo previo a unas elecciones generales, además que van a cambiar bastante el panorama político, bueno, pues Ciudadanos pues plantea determinadas expectativas, determinadas dudas, ilusiones, un poco decir, bueno, pues realmente pues Ciudadanos qué es lo que propone en este caso en el campo de las políticas sociales, y por eso, bueno, pues traté de preparar un breve resumen de lo que pueden ser nuestras posiciones, y además decía que no necesariamente es lo que aparece en el programa electoral, pero sí que puedo hacer una idea de cuáles son las cosas que para nosotros son importantes. Y a mí me gustaría empezar diciendo, nosotros siempre decimos dos cosas, es que nosotros somos un partido que no somos fundamentalistas, y de hecho hay algunas propuestas que pueden ser novedosas dentro del programa, y nosotros pensamos que es la solución que nosotros hemos trabajado y pensamos que es la idónea, pero tampoco pensamos que sea la única solución, y además creemos que en el panorama político al que vamos, pues lo que va a haber es una confrontación de ideas, y estoy convencido que lo que llegaremos es a una idea que sea la suma de las ideas de varios, porque yo creo que a donde vamos no va a gobernar un solo partido y tendremos que negociar algo que yo creo que desgraciadamente en los últimos años pues es algo que en política pues hemos perdido, lo que es la negociación, el poder, bueno, pues debatir asuntos y al final, bueno, pues llegar a un consenso y a un acuerdo y a un pacto, sobre todo sobre los temas más importantes. Y otra cosa que también me gusta resaltar es que al final yo rechazo considerar que las políticas sociales sean de un partido político o de otro partido político. Que hay veces que hay tendencias a pensar que son de una determinada ideología, o es más, no, creo que es algo que nos atañe a todos, y a mí me gusta pues poner el ejemplo de cuál ha sido el desarrollo del estado del bienestar, que realmente han intervenido fuerzas de toda índole. Yo decía, el estado del bienestar tiene dos grandes padres, que tiene muchos más, pero podemos decir que nació por un lado en Alemania con Bismarck, un conservador, y luego pues nació en el siglo XX pues en Inglaterra. A mí me gusta más el modelo inglés, también, no sé si por mi experiencia también profesional, que está trabajando más en entornos ingleses, soy más anglófilo que germanófilo, me gusta más y lo he estudiado un poco más, pero por ejemplo el caso inglés con un liberal como Beveridge, que hace un informe y que al final el que se encarga de desarrollar y de hacer crecer el estado del bienestar no es ni un liberal ni un conservador, sino es precisamente un gobierno laborista, que es el que pone en marcha el proyecto del estado del bienestar, y luego ya con un periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en el que además es una situación de pleno empleo que favorece pues el que haya una posibilidad de crecimiento del estado del bienestar, pero que realmente no voy a hacer el relato histórico de todo esto, pero es un poco poner en valor que al final pues las contribuciones de gente muy distinta pues han hecho que lleguemos a donde estamos, y eso que estamos viviendo pues también una crisis del estado social o del estado del bienestar que a Ciudadanos nos preocupa, y pensamos que tenemos que hacer todo lo posible por recuperarlo, ¿no? Y eso me sirve pues para introducir el relato que sí que bueno, pues quiero compartir con todos vosotros en relación a cómo vemos la política social. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar una frase, es muy repetida por el Partido Popular, de decir que no hay mejor política social que el empleo. Y nosotros estamos de acuerdo en parte, nos parece que es una verdad, pero una verdad a medias, evidentemente. Si no hay empleo, pues realmente pocas políticas sociales puede haber, pero hay que hacer algo más que el empleo, y hay todo un margen de políticas redistributivas que creo que es importante incidir en ellas. A nuestro juicio hay tres problemas fundamentales en la sociedad española. Uno es el modelo productivo que tenemos, y yo creo que se ha puesto en crisis después de los últimos años, el modelo más orientado al ladrillo, el abandono de las políticas industriales, científicas, etcétera. Creemos que es un problema. La precariedad laboral en la que estamos sumidos, que es un tema muy importante y además ha creado, luego tocaremos un poquito, un nuevo perfil de persona vulnerable, el trabajador pobre, y en último lugar la baja productividad de la economía española. Para eso, bueno, pues yo creo que hay que trabajar en distintas líneas que van más allá de lo puramente social, como es intentar repensar y reorientar el modelo productivo, bueno, pues
no solo dedicarnos a ser un país de turismo y un país de servicios, sino de ladrillo, sino bueno, pues profundizar en políticas científicas. Para eso hay que apostar por la innovación y por el conocimiento. Nos parece que es un tema fundamental. Consideramos muy importante también aumentar el tamaño de las pequeñas y medianas empresas. Para eso hay que actuar. La gran parte de las empresas españolas tienen un tamaño muy reducido y tenemos que ser capaces de crear empresas de un tamaño más importante, además, pues para que sean capaces de competir en el escenario internacional. Y finalmente, una reforma fiscal de cabo a rabo que consideramos que también es muy importante, en la que bueno, no me voy a detener, primero porque no soy especialista del tema fiscal y segundo porque además eso nos llevaría a una ponencia o más de una ponencia en concreto. También, como decía, es importante que reformemos el mercado laboral y aquí sí que lanzamos dos propuestas que quizá nos diferencian de las de otros partidos políticos y además que en muchos casos pues también suscitan dudas y suscitan pues en algún caso rechazo por parte de determinados colectivos y pensamos que la solución del mercado laboral pasa por estas dos medidas estrella dentro de muchas otras, por supuesto. Creemos que uno de los grandes problemas de los contratos existentes en España es la existencia, el demasiado peso de los contratos temporales con respecto a los contratos indefinidos. Además hay como una especie de muro insalvable que yo, como ha dicho Alberto, yo trabajo 22 años en recursos humanos y en una gran empresa pues muchas veces las decisiones son distintas que las que se pueden tomar en pequeñas y medianas empresas, pero sí que es cierto que hay un muro insalvable a la hora de pasar una persona de un contrato temporal a un contrato indefinido, porque hay que tomar decisiones que se pasa, bueno, pues a la hora de decir con mayor compromiso, pues eso en muchos casos lo que hace es que eternamente lo que hagamos es despedir a los contratos temporales y volver a contratar otra vez a más personas con el contrato temporal y otra vez más personas y demás, con lo cual eso lo que ocasiona es una gran rotación y en muchos casos además que el propio empresario pues decida no invertir en la formación de sus empleados porque no hay una posibilidad de carrera profesional y pensamos que eso es un problema. Nosotros proponemos la existencia de un contrato único o un contrato de igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de contrato único es un poco casi es una frase, yo creo que demasiado grande. Eso no significa que se eliminen los contratos por obra o los contratos por interinidad, pero sí que haya un solo modelo de contrato indefinido, que la gran diferencia es que desde el primer momento que uno entra en la compañía lo que va es acumulando días por año para el despido posterior. Realmente que no sea desde el primer momento ser indefinido, pues después de la última reforma laboral, los 33 días por año trabajado, sino que se empiece con una mochila de 12 días y según van pasando los años, pues se puede ir acumulando, con lo cual evitamos la existencia de ese muro. Porque al pasar del segundo al tercer año, pues realmente no hay una decisión económica por parte del empresario a la hora de hacer eso. Por lo tanto, pensamos que esa es una medida que consideramos oportuna y por lo menos oportuna para el debate, porque además también entendemos que España tiene un problema de paro que es estructural. Desde la democracia ahora tenemos un paro muy alto. Ha habido épocas que lo hemos tenido más bajo, pero si hemos calculado la media de los años de la democracia y en España pues la media del paro ha sido del 17,5%, con lo cual algo distinto hay que hacer. O sea, nosotros, decía, algo más que simplemente derogar una reforma laboral, que nosotros estamos de acuerdo. Desde nuestro punto de vista, la reforma laboral en algunos aspectos pues ha sido muy dañina, sobre todo ha desequilibrado bastante las fuerzas entre la patronal y los comités de empresa o los de la parte social. Creemos que eso hay que modificarlo, pero ese no es el único problema que existe, sino que hay que ir más allá y hay que proponer soluciones en este sentido innovadoras. Y por eso pensamos que el contrato único es una oportunidad para romper ese muro insalvable. Y en segundo lugar, la existencia de un complemento salarial garantizado, que también pues entendemos que levanta críticas. Es un modelo que ya existe en otros países, en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, en el Reino Unido, en Dinamarca, que al final consiste, es un sistema un poco complejo, pero es por debajo de un determinado nivel de renta, lo que hace es el Estado te devuelve a la hora de hacer la declaración de la renta una determinada cantidad, contando por un lado nivel de renta y la situación familiar de cada una de las personas.
Por lo tanto, una persona con un nivel de renta, pues no sé, de 12.000 euros, pues a final del año, al hacer una declaración de IRPF, recibiría un ingreso, le daría a devolver a Hacienda pues una determinada cantidad que sería mayor si la renta es menor y también si su situación familiar es mayor. Y eso hay una tabla que incluso creo que en el programa hasta se ha incluido esa tabla para que se pueda ver bueno, pues en qué consiste. Ante todo esto, pues por ejemplo, los sindicatos pues nos plantean pues las dudas que les sugiere el que eso puede suponer una bajada de los salarios o un empujar a la baja de los salarios. Yo siempre digo que las políticas, cualquier política, las políticas públicas no son neutras y todas tienen efectos positivos y negativos. Lo que tenemos que intentar es que los efectos positivos sean mayores que los negativos. Las experiencias que hemos visto en otros países nos indican que ese efecto no se ha producido. De hecho, aquí hay gente de Navarra, yo alguna vez que he asistido a alguna charla sobre la renta mínima en Navarra, bueno, pues ellos hablan que hay una parte que está también es un poco relacionada con el complemento salarial y que todo lo contrario que suponer una bajada de los salarios pues ha supuesto una subida o un incremento de los salarios. O sea, en eso sería discutible, pero como decía antes, no somos fundamentalistas, pensamos que esa es una solución para el trabajador pobre. El trabajador pobre es un perfil de persona en situación de pobreza que seguro que la gente de FOESA pues podrá decir en los últimos años, lo dicen todos los informes, ha ido creciendo de manera bastante importante. Además, un perfil bastante habitual de familia. Normalmente los grandes perdedores de la crisis, ha habido muchos, pero casi el perfil puede ser el de familia relativamente joven, con niños a su cargo, en muchos casos familia monoparental y en el que fundamentalmente a lo mejor la madre es además el mayor sustento del hogar. Ese es el perfil que otros sistemas simplemente pues de renta mínima pues realmente no soluciona este problema y yo creo que tenemos que ser capaces de encontrar una solución y nosotros proponemos esta solución del complemento salarial. Y finalmente, otra de las grandes apuestas nuestras es la reforma del sistema educativo. El sistema educativo español yo creo que ha demostrado que también necesita que todos nos pongamos manos a la obra sobre él. Creemos que hay que romper de una vez la dinámica de tener leyes de educación que son más de partido que leyes nacionales y tenemos que intentar buscar consenso entre todos para conseguir una reforma y un pacto educativo nacional que nos permita, pues seguro que todos pues tendremos que ceder parte y bueno, pues yo creo que ha habido en algunos momentos intentos, el último intento, bueno, pues fue del Partido Socialista con Gabilondo que intentó hacerlo eso. Yo creo que eso de una vez por todas tenemos que ser capaces, yo creo que en este país tenemos que ser capaces de llegar a grandes pactos en temas que son importantes y este es uno de ellos porque además tiene repercusiones en el futuro de las generaciones futuras, pero también tiene repercusiones económicas y todo lo que significa de las grandes tasas de abandono escolar, etcétera, bueno, pues nos preocupan y pensamos que es importante que apostemos por la educación y para eso necesitamos un pacto nacional. En lo que se refiere a las políticas sociales sectoriales, voy a pasar un poco por encima porque bueno, están detalladas en el informe, pero sí que me voy a detener en alguna de ellas que consideramos que son importantes y que son un poco distintas. Nosotros apostamos en la reforma constitucional, que nosotros estamos de acuerdo que es necesario hacer una reforma constitucional. Consideramos que hay que introducir más derechos en la Constitución y uno de ellos son una serie de derechos sociales y de hecho el derecho a los servicios sociales blindarlo constitucionalmente. Pensamos que eso es necesario y eso tendrá una traducción en lo que se refiere a los servicios sociales en ley marco de servicios sociales nacional, que eso es algo que también es una asignatura pendiente de la sociedad española. Yo creo que el propio crecimiento del propio sistema de servicios sociales ha sido más desde la periferia hacia el centro, en contraposición a lo que ha ocurrido con el sistema educativo, con el sistema sanitario, que desde un gran bloque central se descentralizaron. En este caso, el crecimiento ha sido más pues a través fundamentalmente de los ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, y lo que pensamos que es necesario apostar por una igualdad de derechos de todos los españoles relacionados con los servicios sociales y que haya una cartera mínima de servicios sociales que sea la misma para todos los españoles y eso se tiene que traducir con una cartera de servicios sociales. Pensamos que además, con la ley marco de servicios sociales, pensamos que eso es posible dentro del marco constitucional existente. Pero incluso la reforma pues tendría que ir, pensamos, en ese sentido. Y creemos que eso
puede levantar suspicacias, sobre todo en las comunidades más nacionalistas, que siempre se oponen, incluso cuando se han aprobado carteras de servicios sociales, pues no han estado muy cómodos a la hora de resolverlo, pero nosotros creemos que también en este caso hay que ser capaces de sin perjudicar determinadas comunidades autónomas que también por su sistema de financiación, que ese sería otro tema a debatir, bueno, pues tienen una serie de servicios sociales que están por encima de la media del resto, y pensamos que eso, bueno, pues por lo menos tiene que haber un mínimo para todos que sea el mismo. Y igualmente la reforma de la administración local, pensamos que tal como se propuso, tiene serios defectos en lo que se refiere específicamente a los servicios sociales. Creemos que era necesaria y es necesaria una reforma de régimen local, y hay que ir hacia el principio, con el cual estamos de acuerdo, de una competencia por una administración. Yo creo que es todo este mare magnum de competencias distribuido en distintos niveles administrativos no es positivo, pero realmente tal como se solucionó, nosotros no estamos de acuerdo y hay que ser capaces de modificarlo. En lo que se refiere a dependencia o a la ley de autonomía personal y dependencia, para nosotros fue uno de los, quizá yo diría, yo que he sido, aunque hay algún representante del Partido Socialista, yo fui muy crítico con el gobierno de Zapatero, pero yo creo que hubo para mí dos cosas en las que realmente, bueno, pues sí, hicieron las cosas bien. Una fue el matrimonio igualitario, que yo creo que se ha demostrado que ha sido un aspecto positivo, y otra fue la ley de dependencia. La ley de dependencia, que nació hace 9 años, se han cumplido hace nada 9 años de existencia, que no es una ley perfecta, que tiene sus insuficiencias, y creo que una vez que además se han incorporado ya los últimos dependientes, los dependientes leves, una vez que se retrasó el calendario de los dependientes, cuando llegó el gobierno del Partido Popular al gobierno, quizá ya se ha cerrado ese periodo de implantación, y ahora es el momento de evaluar la ley y ver qué tenemos que hacer para modificarla. Creemos que desde el inicio tuvo un problema de financiación que se ha agudizado en los últimos años, sobre todo la financiación. Ha habido más problemas por parte de la financiación estatal que la financiación de las comunidades autónomas. Han sido las comunidades autónomas las que han tenido que soportar el mayor coste, y creemos que además, tal y como estaba establecida la propia ley de dependencia, establecía una financiación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, Estado central y comunidades autónomas, y pensamos que eso es necesario que lo modifiquemos. También tenemos que apostar de una vez por todas por una estrategia de coordinación sociosanitaria de verdad. Creemos que eso va a ayudar a la sostenibilidad del propio sistema sanitario. Si no introducimos este tipo de mejoras, además en nuestro sistema sanitario tendrá problemas en el futuro, y tenemos que apostar por eso, y pensamos que además es una muy buena solución, y todo el mundo habla como otras cosas, y tenemos que ser capaces de ponerlo en marcha. Y en lo que se refiere a la discapacidad, nosotros pensamos que de una vez por todas hay que trasladar a la legislación la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que ya se ha transpuesto y se han modificado leyes, pero realmente hay mucho camino por recorrer, y sobre todo hay un asunto que a mí siempre me parece todavía muy sangrante, y es la reforma del sistema de tutela o del sistema de incapacidades, en el que tenemos que ser capaces de dar respuesta a la Convención y respetar los derechos de las personas con discapacidad, que además en este caso se convierten son las personas más vulnerables, las personas que además tienen una sentencia de incapacitación o ahora de modificación de la capacidad de obrar. Se ha modificado la terminología, pero todavía se sustenta un determinado modelo que creo que hay que superar, y que la Convención realmente nos obliga a superarlo, y hay que ir a un modelo más de apoyos puntuales, y no podemos, sobre todo cuando hablamos de personas con enfermedad mental, no puede ser lo que ocurría antes. Todavía hay un gran número de personas que directamente no pueden votar en las elecciones porque están incapacitados también para el derecho de sufragio, y eso tenemos que ser capaces de modificarlo. Ya sabemos que ya hay muchos jueces que eso ya no lo están haciendo dentro del paquete de la incapacitación, ya no están introduciendo eso, pero realmente tenemos que ser capaces de pensar que una persona con enfermedad mental pues puede ser una persona que perfectamente puede estar en una reunión como esta, y a lo mejor puede tener
un problema de ludopatía, y eso le supone, pues necesita unas ayudas puntuales para manejar su patrimonio, pero es una persona que se puede conducir en su vida normal de manera perfecta, para lo cual, lo que sea, hay un sistema antiguo del derecho romano, la curatela, o sistemas pues más avanzados, sobre todo en Francia, en lo que han trabajado mucho en este tema, en el que se puede, bueno, pues introducir alguna modificación. Yo creo que ese es un tema que no es sencillo de modificar desde el punto de vista jurídico. Hay que modificar el Código Civil, ley de enjuiciamiento civil, pero creemos que es una de las tareas pendientes que tenemos por delante, y un tema que también relacionado con la discapacidad, ser capaces de que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea muchísimo mayor de la que es en la actualidad. Cuando uno mira las cifras de paro de personas con discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental, pues realmente a uno se le cae el alma a los pies, porque no tienen posibilidad de encontrar trabajo. Y yo siempre pongo el ejemplo que la LISMI es ya no se llama así, pero ese fue el origen. La LISMI se aprobó en el año 82, y fue incluso una iniciativa de UCD, o sea que es casi del Pleistoceno de la democracia española, y establecía algo que fue muy revolucionario, que el 2% de la plantilla de las empresas de más de 50 trabajadores tuvieran que ser personas con discapacidad, y es algo que cuando uno conoce la realidad de las empresas, eso no ha ocurrido nunca. Se buscaron alternativas, las medidas alternativas de empleo, y eso realmente no ha funcionado, y tenemos que ser capaces de hacerlo realidad. También nosotros decimos que somos un país, normalmente haciendo leyes somos bastante buenos, pero no somos tan buenos a la hora de aplicarlas, y tenemos que ser capaces de... Las leyes están para aplicarlas fundamentalmente. Entonces, en ese sentido tenemos que avanzar. La infancia y la familia nos parece un aspecto absolutamente fundamental. Los niveles de inversión en infancia son muy inferiores a los de la media europea. Nos comparamos no con países totalmente extraños, sino con los países de nuestro entorno a los que nos tenemos que parecer, y en ese sentido tenemos que ir apostando porque la inversión pues sea a los niveles de los países europeos, fundamentalmente. Nosotros proponemos en un avance en lo que es la equiparación entre hombres y mujeres, que el permiso de paternidad y maternidad se equiparen, y lo que estamos introduciendo pues es una equiparación, hablar de 26 semanas para los dos progenitores, 8 de las cuales estarían reservadas a cada uno de ellos, y las 10 restantes se podrían compartir. Y un tema que también nos parece importante es la custodia compartida, en el que también apostamos de manera importante. La custodia compartida ya existe en algunas comunidades con derecho civil propio, y lo que pretendemos es que también para las de derecho común debería apostarse por la custodia compartida, porque creemos que al final, además, da más respuesta al principio del interés superior del menor, y apuesta por la corresponsabilidad parental, que nos parece algo muy importante, y que los padres también tengan que hacerse cargo de lo que es la responsabilidad de ser padres. Y finalmente, por no extenderme más, la lucha contra la pobreza y la desigualdad es un tema que, como os decía al principio, nos parece importante. Para eso pensamos en el hecho de los trabajadores pobres, complemento salarial, evidentemente complementado con un sistema de rentas mínimas, que idealmente tenemos que ir avanzando hacia un sistema que sea lo más homogéneo a nivel nacional. Cuando uno mira las estadísticas del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y ve las diferencias entre las comunidades autónomas en lo que se refiere a rentas mínimas, pues la verdad también a uno se le cae el alma a los pies, porque hay una gran disparidad entre las comunidades autónomas. Hay una iniciativa de los sindicatos, de comisiones y de UGT, que es una ILP que pretenden llevar al Congreso en la próxima legislatura, que nos parece que puede ser un buen punto de partida para trabajar en algo que vaya en ese sentido, y que vaya también hacia la igualdad de los españoles en un tema tan importante como es el de la pobreza. Y finalmente, evidentemente la pobreza energética es un tema que nos preocupa, y hay que trabajar en conseguir que no haya españoles que como consecuencia de una situación de pobreza pues no tienen calefacción en sus casas, ya sea energía, electricidad, gas o agua, y eso hay que garantizar unos mínimos, y eso es algo que todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y finalmente, muy relacionado con la infancia, un plan nacional de lucha contra la pobreza infantil, que al final, pues también, como decimos, y como yo se lo he oído también decir a la gente
de FOESA y Cáritas, bueno, pues realmente no hay familias, no hay niños pobres en familias ricas. Evidentemente, si trabajamos con los niños que están en situación de pobreza, que no olvidemos que casi me da igual, hablamos, porque muchas veces cuando empezamos nos liamos con las tasas de riesgo de pobreza y personas en riesgo de pobreza, tasas AROPE, etcétera, y veces que enseguida, bueno, sobre todo en el debate político la gente se evade, pero realmente hay un número muy importante. Algunas organizaciones hablan de 3 millones de personas que están en esta situación, con lo cual es un problema que tenemos que acometer y tenemos que ponernos de acuerdo, y como en tantos otros, este es un tema que no es de partidos, este es un tema que debe ser un tema nacional en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos.